Hola, ¿cómo están? Buen día a todos. Bienvenidos a Química Fácil. El día de hoy quiero compartir también un poco más de información acerca de los diferentes temas que estamos tratando y lo que hoy día quiero compartirte es la continuación de nuestro video anterior. Es decir, habíamos visto en nuestro video anterior aspectos básicos acerca de hibridación. ¿Recuerdan? Pues entonces ahora lo que vamos a mostrarte es un poco acerca de geometría molecular y la polaridad molecular. Entonces, necesitamos tomar anotaciones, algunos apuntes, o en todo caso repetir el video las veces que usted desea para poder de pronto entender mucho mejor. Comenzamos entonces rapidísimo por acá, hablando un poquito más sobre lo que es la geometría molecular. ¿Está claro? Bien, ¿qué cosa es entonces geometría molecular? Primero, vamos a indicarte qué es la distribución tridimensional de los átomos alrededor del átomo central de una molécula. Es decir, la molécula, cuando se va formando, el átomo central va a ir rodeándose de diferentes átomos que forman parte de dicha sustancia y entonces, pues, estos van a disponerse en el espacio formando figuras geométricas. Por ejemplo, también recordemos que en una molécula con enlace covalente existen pares electrónicos que forman enlaces, pero también hay otros pares electrónicos libres o no enlazados, a los que podemos conocer simplemente como electrones solitarios también. Es decir, cuando se forma una molécula, no todos los electrones que hay ahí pues van a formar enlaces. Recordemos que también hay pares de electrones libres y eso influye justamente en la forma geométrica de una sustancia. La interacción eléctrica que se produce entre estos pares de electrones determina la disposición de los átomos de una molécula, es decir, la interacción entre los pares de electrones que forman enlaces y también los pares de electrones que están libres. La interacción entre ellos va a determinar la geometría de la molécula. La geometría de una molécula influye en sus propiedades físicas y químicas, tales como los puntos de fusión y ebullición, así también en la densidad y los tipos de reacciones químicas que suceden. Es decir, en muchas de las propiedades que nosotros podemos encontrar en las diferentes sustancias está determinado por justamente la geometría molecular. Por esa razón es que es importante conocer todos estos aspectos. Ya, entonces miren, la forma geométrica de las moléculas pueden ser, por ejemplo, como en el caso del agua, mira, ve aquí vamos a observar un ángulo de 104,45 grados hexagesimales, o en todo caso vamos a notar, por ejemplo, también disposiciones como las que observamos en el fluoruro de boro, ¿no? En la que se pueden formar triángulos, se pueden formar, digamos, sólidos. Todas estas cuestiones, de alguna forma, la geometría molecular nos permite interpretarlos. Y además, por ejemplo, yo les pregunto, si juntara el agua con el fluoruro de boro en un solo recipiente, se mezclarían, formarían un sistema monofásico, un sistema difásico. Todos estos aspectos tienen que ver mucho con la geometría molecular, ¿entienden? Entonces, ¿cómo conocer, cómo tener una idea básica acerca de cómo distribuir los átomos cuando se hace un diagrama de Lewis y además qué figuras debe formar? Para ello vamos a recurrir un poco lo que es al modelo de la repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia. En este caso, lo primero que vamos a recordarles es que esto explica la distribución geométrica de los pares electrónicos que rodean al átomo central en términos de la repulsión electrostática de dichos pares. Profesor, ¿y a qué se refiere eso? Pues básicamente a que existen tres tipos de repulsión electrónica, las cuales se pueden establecer o entre las cuales se puede establecer una relación experimental de mayor a menor grado de repulsión. Profesor, me está diciendo entonces que en una molécula van a existir repulsiones, claro, como te decía, repulsiones entre los pares electrónicos. Recuerda que los electrones tienen carga negativa. Entonces, existen tres tipos de repulsiones y aquí las tenemos justamente de mayor a menor grado de repulsión. Por ejemplo, hay una repulsión entre los pares solitarios, o sea, los pares que no forman enlaces. Otra repulsión entre el par solitario y los pares que forman enlaces, o sea, los pares compartidos. Así también hay repulsión entre pares compartidos. Entonces, si por ejemplo te mostramos aquí la molécula del agua,
Uno diría, no, ¿por qué el agua no tiene este diagrama de Lewis? O muchas veces cuando uno hace el diagrama de Lewis para el agua, pues lo representa de esta manera. Pero en realidad la distribución espacial del agua más estable pues viene siendo esta forma. Y uno diría, pero ¿por qué no la primera y por qué sí esta? Pues justamente por lo que te decía, es decir, el agua tiene pares electrónicos enlazantes, tiene dos, y también tiene dos pares electrónicos libres. Entonces, entre esos pares libres, enlazantes, etcétera, existen repulsiones. Entonces, mira, el par solitario es una repulsión superior a la repulsión par solitario, par compartido o par enlazante. Y esta es superior a la repulsión par compartido, par compartido. Profesor, ¿cómo así? Mira, en el agua, este par libre con este par enlazante se repelen. Este par enlazante o compartido con este otro par compartido también se repelen. Ahora, este par libre con este otro par libre o pares solitarios también se repelen. Entonces, estos pares libres con el par enlazante se repelen, van a hacer un rechazo, lo cual va a hacer que de alguna forma el agua empiece a acomodar sus electrones, los enlaces, dentro de sus orbitales, generando esta figura. ¿Entienden? Mira, lo mismo va a suceder, por ejemplo, en el caso del amoníaco. ¿Por qué el diagrama de Lewis del amoníaco no lo representamos o no se le representa en forma de una letra T? ¿Por qué el diagrama de Lewis en el caso del amoníaco es normalmente de esta forma? Pues por lo mismo que te estoy diciendo. Los pares electrónicos se repelen. Mira, este par libre repele a este par enlazante, pero este par enlazante se repele con este otro par enlazante, y este par enlazante con el otro, y así. Entonces, hay toda una serie de repulsiones, par libre, par compartido, compartido, par solitario, en fin, y esa repulsión es lo que hace, en este caso, que las moléculas se formen de una forma lo más estable posible en el espacio. Y para ello lo que quiero es mostrarles un resumen, un cuadrito que seguramente muchas veces ustedes lo han visto, en el cual te voy a mostrar la hibridación y asimismo también la geometría molecular. Miren, ahí ya aparece. En este recuadro lo que quiero mostrarte es la relación que existe entre el tipo de hibridación, además del diagrama de Lewis, y la geometría que se va a producir en las sustancias. Por ejemplo, en el primer caso dice, número de pares electrones del átomo central, o sea, los pares de electrones que rodean al átomo central de una molécula. Mira, cuando son dos pares que lo rodean, primero que la hibridación es SP. Profesor, ¿pero por qué SP? Es que dos pares de electrones. Oye, ¿te acuerdas cuando la hibridación era SP? Estábamos hablando de dos orbitales. Dos orbitales. Y cuando ya se forma la molécula, un átomo central quiere decir que va a tener dos orbitales con enlaces. Y en cada enlace vamos a encontrar dos electrones. Es decir, vamos a observar, por ejemplo, un par hacia la izquierda y otro par hacia la derecha. Dos electrones hacia la izquierda, dos electrones hacia la derecha. Entonces, el diagrama de Lewis acá tendríamos a un átomo central A, digamos en este caso, con un par hacia la izquierda y otro par hacia la derecha. Y su geometría va a ser lineal. Y cuando la geometría es lineal, el ángulo de enlace es 180 grados. Esto va a ocurrir, por ejemplo, en estas sustancias. ¿Ven? Está el cloruro de berilio, el hidruro de berilio, en fin. Ahora, el otro caso que habíamos visto en hibridación, ¿se acuerdan? Tres pares. Cuando son tres pares de electrones, estamos hablando de la hibridación sp2. Obviamente, en la hibridación sp2 tienes tres orbitales, porque se combinan un orbital S con dos principales y se forman tres orbitales, recuerda. Entonces, estamos hablando de tres pares de electrones alrededor de un átomo central. Y tenemos dos posibilidades. Cuando el átomo central tiene tres pares enlazados o dos pares enlazados y un par libre. Cuando tiene tres pares enlazados, mira que su geometría es triangular y el ángulo es 120. Pero en cambio, cuando tiene un par libre, entonces pues la geometría es angular. Y en este caso, el ángulo es ciertamente impredecible, es variable, va a depender de otros factores más en este caso, ¿ya? Pero en cambio, cuando no tiene electrones libres, entonces ahí sí, de hecho, se conoce el ángulo. Cuando se tienen cuatro pares de electrones, estamos hablando de un orbital S con tres principales. Recuerda, un orbital S y tres principales formaban cuatro híbridos. O sea, estamos hablando de cuatro pares en torno al átomo central. Y mira que acá hay tres casos. Cuando el átomo central tiene tres pares compartidos, o mejor dicho, cuatro pares compartidos, y cuando tiene tres pares compartidos y un par libre, o cuando tiene dos pares compartidos y dos pares libres. Entonces, cuando el átomo tiene cuatro pares enlazados o compartidos, pues repito, la geometría se conoce.
es tetraédrica y su ángulo es 109 grados 28 minutos o 109,5 grados. Pero cuando el átomo central ya tiene electrones libres, te informo que el ángulo, repito una vez más, es variable. No es predecible a partir de la geometría directa como en el caso de que el átomo no tuviera electrones libres en su átomo central. En este caso es una pirámide. Cuando el átomo central tiene dos pares enlazados y dos pares libres, es angular. Y en este caso, como pueden ustedes observar, pues el ángulo también es variable. Repito, cuando el átomo central tiene electrones libres, el ángulo es variable. Va a depender del tipo de sustancia, los tipos de átomos que se juntan para formar la molécula. Y aquí tienes algunas sustancias y especies donde se va a cumplir eso. En los dos casos de hibridación siguientes, ¿se acuerdan? Mira, uno era el sp3d, habían 5 pares, o sea que en torno al átomo central hay 5 pares de electrones, y la geometría es bipiramidal trigonal, y aquí ya se observan varios ángulos, ángulos de 90 grados, de 120, de 180, y aquí tenemos algunos ejemplitos. Y cuando la hibridación era sp3d2, estábamos hablando de 6 pares, claro, un S más 3 principales son 4, más 2 difusos, 6. Entonces, el átomo central, ¿cuántos pares electrónicos tiene alrededor suyo? 6. Y en ese caso, la geometría se llama octaédrica. Hay ángulos de 90 grados y de 180 grados, dependiendo de cuáles son los ángulos que tomo como referencia para formar un ángulo. Y esto vamos a ponerlo en práctica ahora. Mira, bien sencillo. Concéntrate, por favor, bien sencillo. Quiero recordarte otra vez esta reglita, la reglita de Helfrich, que habíamos utilizado para determinar el tipo de hibridación. Pues si conocemos el tipo de hibridación, entonces también podríamos conocer no solamente el tipo de hibridación, sino predecir un poco la geometría. Por ejemplo, acá te digo, determine el tipo de hibridación y geometría de las siguientes sustancias, el anhídrido sulfúrico y el anhídrido carbónico. Ahí está el anhídrido sulfúrico, ya lo habíamos visto. Entonces, vamos a primero colocar la cantidad de enlaces sigma y la cantidad de enlaces pi que tiene, aunque en este caso nos interesan básicamente los enlaces sigma. Eso recuerda la reglita de Helfrich. Hay otras formas seguramente que usted puede hacerlo, pero aquí yo quiero compartirte esto, ¿no? Que el tipo de híbrido es número de enlaces sigma, ahí está, número de enlaces sigma, más los pares electrónicos libres. Pero eso en torno al átomo central, o sea, el átomo que vamos a analizar es el azufre. Entonces me interesan los enlaces sigma y los pares electrónicos libres que pudiera tener el azufre. No los oxígenos, sino el azufre. Recuerda que en torno al átomo central es que se genera la geometría. Entonces, ¿qué tipo de híbrido representa el átomo de azufre? Pues primero me voy a fijar solo en el azufre y veo 3 enlaces sigma y ningún par libre. Por esa razón es que acá, mira lo que ocurre. Tiene 3 enlaces sigma, ahí estás viendo 3 sigmas, pero ningún par libre. Repito, estamos hablando del azufre, no de los oxígenos, porque los oxígenos sí tienen pares libres, pero estamos hablando del azufre. ¿Recuerda eso? Ah, cierto. Entonces, sí o no, acá lo que vamos a verificar nosotros es que tiene 3 enlaces sigma y aparte de eso 0 pares libres. 3 más 0 es 3. Si 3 más 0 es 3, entonces, pues lo único que vamos a observar aquí sería, mira, una hibridación SP2 y geometría triangular. Profesor, ¿pero por qué SP2? Lo viste en el cuadrito. Cuando tengo 3, estamos hablando de 3 pares alrededor del átomo central, y cuando son 3 pares, estamos hablando de 3 orbitales híbridos, y 3 orbitales híbridos son en SP2, un sharp y 2 principales. Y la geometría es triangular. Es más, aquí el ángulo sería de 120 grados sexagesimales. Profesor, no entendí. Ya, aquí vamos con más ejemplos. No te preocupes, no te preocupes. Mira, en el anhídrido carbónico, el tipo de hibridación, por ejemplo, para el carbono sería, repito, en torno a todo lo que le rodea a él. Tenemos 2 enlaces sigma y claro, también tiene enlaces pi. Y recuerda que, en todo caso, los enlaces dobles, para efectos de establecer, en este caso, la hibridación y la geometría, considéralos como si fueran enlaces simples o sencillos, ¿ya? O simplemente aplícale la regla de Helfrich. Entonces, mira, te decimos acá que el tipo de híbrido para el átomo de carbono, en este caso, vendría a ser lo siguiente. Enlaces sigma son 2, pares libres, 0. Entonces, 2 más 0 es 2. 2, estamos hablando de 2 pares electrónicos, 2 orbitales híbridos, 2 híbridos. ¿Y cuándo se presentaba 2 híbridos? Cuando juntabas un S y un P. Por eso el híbrido es SP y la geometría es lineal. Y es más, acá, si te preguntara por el ángulo de enlace, pues el ángulo sería 180 grados sexagesimales.
Profesor, no entendí. Ya, no te preocupes, no te preocupes. Mira, que aquí vamos con otro ejemplito. A ver, igualito recuerda esta regla de Helfferich, es algo importante, ¿no? Que nos va a ayudar muchísimo para poder establecer el tipo de geometría. Igualito que en el caso anterior, te voy a decir que determines el tipo de hibridación y geometría en las siguientes sustancias. ¿Ya? Ahí está. Bien, empezamos con el primero, el tricloruro de fósforo, y vamos a establecer primero los enlaces sigma que tienen, ¿no? Ahí va 2 y por aquí va 3. 3 enlaces sigma. Repito, la geometría depende del átomo central. Entonces vamos a hallar la hibridación para el átomo de fosforito. Ahora, en ese átomo de fósforo, chicos, quiero contar cuántos enlaces sigma tiene. Pues tiene 3 enlaces sigma. Pares libres del fósforo, 1. Un par libre. No estoy diciendo electrones, sino pares. Un par. Por eso tenemos 3 sigmas, como estás viendo, más un par libre. Oye, 3 más 1, hace un esfuerzo mental. 3 más 1, 4. Y cuando era 4, ¿te acuerdas en el cuadrito que vimos al principio? Puedes repetir el video. En el número 4 habían 4 híbridos, 4 pares. Y cuando es 4, entonces es un S y 3 principales. Por eso la hibridación es SP3. Y además, mira, en el caso de la hibridación SP3, en el recuadro, en el cuadrito que te mostré, repito, puedes retroceder el video. Ahí habían 3 posibilidades. Y una de ellas, cuando el átomo central tiene par libre, pues la geometría era piramidal. Y te dije que el ángulo incluso era variable. Aquí te presentamos sobre el ozono. Mira, en el caso del ozono, vamos a igualito determinar enlaces sigma y pi. Ahora, si queremos la geometría, tenemos que analizar entonces al oxígeno central. Al oxígeno central. Entonces, observa a este oxígeno central. Este oxígeno central, mira cuántos enlaces sigma tiene. Pues sí o no, tiene 2 enlaces sigma. ¿Y cuántos pares libres tiene este oxígeno? Recuerda, no cuenta pi. Cuenta enlaces sigma más pares libres. Ya, 2 sigmas y un par libre. Ahí está. 2 sigmas y un par libre. 2 más 1, 2 más 1, 2 más 1 sale 3. Y cuando sale 3, fíjate en el recuadro, cuando sale 3, pues entonces la hibridación era del tipo SP2. Un S más 2 principales. Ya, entonces ya está. Y su geometría es angular. Y repito, cuando el átomo central tiene electrones libres, el ángulo es variable. ¿No entendiste? Ahí va un tercer ejemplo más en este caso. Y de nuevo vamos a ver los enlaces sigma que tiene. Mira, tiene 2 sigmas y 2 enlaces pi, sobre todo en la parte del enlace triple. Y si quiero la geometría, repito, tenemos que analizar el átomo central, en este caso el carbono. Ese carbono, chicos, ¿cuántos enlaces sigma tiene? Pues tiene 2 sigmas. ¿Pares libres? Ninguno. Pares libres, ninguno. Mira, ve, tiene 2 sigmas. Ahora, el carbono, ¿tiene algún par libre? Ninguno. Por eso te digo acá, 2 más 0, 2. Y cuando sale 2, ya lo dijimos, tú ya lo sabes, ¿sí o no? Ah, es SP. Ah, claro. Y la geometría es lineal. Y el ángulo es 180 grados, en este caso sí. ¿Ya? Uno más, mira, tenemos el amoníaco. Igualito. Tiene el amoníaco, miren, 3 enlaces sigma, como acaban de ver. Y ahora, ¿qué tipo de híbrido es el nitrógeno en este caso? Pues simple, decimos que tiene 3 enlaces sigma, mira, tiene 3 enlaces sigma más un par libre. 3 más 1 sería 4, y cuando sale 4, pues la hibridación, ya te dije, si es 4, es SP3. Es similar al del cloruro de fósforo, ¿no? Entonces su geometría también es piramidal. ¿Está claro? Espero que sí. Y si no, pues puedes retroceder el video y observar una y otra vez para poder, en este caso, fortalecer un poco más tus conocimientos. Ahora, veamos un poco la polaridad molecular. La polaridad molecular, recuérdala como que es la capacidad que tiene una molécula para ejercer, ¿qué cosa? Para ejercer, mira, interacciones intermoleculares de naturaleza electrostática, debido a la distribución asimétrica de las cargas. ¿Está claro? ¿Ya? Entonces, miren chicos, de las cargas eléctricas de sus átomos. O sea, ¿a qué se refiere con eso? Primero, mira que la polaridad de una molécula diatómica depende de la diferencia de electronegatividades. Ahora, la polaridad de una molécula de más átomos depende de su geometría molecular. Mira, volvemos a hablar de la geometría molecular. Oye, y también te estoy mencionando las electronegatividades. Es que las moléculas pueden estar formadas por 2 átomos diatómicas, por 3 átomos triatómicas, por 4 átomos tetratómicas, en fin. Entonces, cuando la molécula está formada por solamente 2 átomos, es decir, es diatómica, va a depender solo de la diferencia de electronegatividades. Pero si la molécula ya tiene 3 átomos, triatómica, tetratómica, 4 átomos, entonces ya depende de cómo están distribuidos sus átomos tridimensionalmente en el espacio. ¿Entienden? Por ejemplo,
La polaridad molecular nos permite establecer razones por las que, por ejemplo, el agua y el aceite no forman un sistema monofásico, o sea, porque ellos no pueden disolverse uno en el otro. Porque la naturaleza del aceite, la polaridad del aceite será la misma que la polaridad del agua, pues vamos a descubrir eso justamente ahora. Es decir, las moléculas pueden ser polares, pueden ser apolares, en fin. Profesor, creo que eso lo vimos en enlace. Oye, en enlace químico habíamos visto enlace polar y enlace apolar o no polar. En este caso estamos hablando de moléculas. En este caso estamos hablando, por ejemplo, de, como te decía hace un momento, mira, cuando junto hidrógeno con hidrógeno, esta es una molécula diatómica, por ejemplo, aquí es apolar. Profesor, ¿y por qué es apolar? En breve lo vamos a ver. Tal vez será porque la electronegatividad de este hidrógeno es 2,1 y de este también es 2,1, y si resto me sale cero. En cambio, mira, el hidrógeno con el flúor, pues son diatómicos también, pues diatómico, pero el hidrógeno es diferente del flúor, obviamente. El hidrógeno tiene electronegatividad 2,1, el flúor tiene 4,0. Y si resto, pues existe diferencia de electronegatividades diferente de cero. Por eso es que esta molécula es polar. Pero estas y otras condiciones de polaridad o apolaridad molecular vamos a establecerlos justamente ahora. Ya, mira por aquí entonces. Vamos a mostrarte ahora lo que es, miren, la molécula polar. Una molécula es polar cuando, ya, primero, su átomo central presenta electrones libres. O sea, si algo se hace es el diagrama de Lewis y en el átomo central tiene electrones libres, entonces la molécula es polar. Por ejemplo, miren el amoníaco. En su átomo central tiene electrones libres, por eso es polar. El agua, mira, en su átomo central, en el oxígeno, tiene dos pares libres. ¿Ve? Ah, por eso es polar. Mira, mira, aquí por ejemplo en el anhídrido, mejor dicho, el ácido sulfuroso, el azufre, átomo central tiene electrones libres. Por eso es polar. Ah, mira, ve, una molécula es polar cuando en su átomo central tiene electrones libres. Pero ¿qué pasa si el átomo central no tiene electrones libres? Porque acá dice, mira, si su átomo central no tiene electrones libres, este se enlaza a diferentes elementos. O sea, hay otra condición para que también sea polar. Es decir, mira, por ejemplo aquí el átomo central no tiene electrones libres. Oye, pero mira, los cuatro átomos a los que se enlaza el átomo central no son los mismos. Tenemos un hidrógeno y tenemos tres cloros. Y uno diría, profesor, pero en todo caso, este, no estamos hablando de una molécula no polar, porque mire, el átomo central no tiene electrones libres. Sí, pero es que yo pregunto, ¿el enlace entre carbono y cloro será el mismo que entre carbono e hidrógeno? Obviamente no. Desde ya incluso el carbono tiene electronegatividad 2,5, el cloro 3,0, ¿ve? Hay una interacción aquí entre el carbono y el hidrógeno. Carbono 2,5, el hidrógeno 2,1, ¿ve? La diferencia de electronegatividades incluso ya es diferente. Por eso es polar. Ahora, otro detalle, su enlace puede ser covalente polar o covalente no polar, lo que te decía. Es decir, el enlace de estas moléculas que estás viendo puede ser polar, puede ser no polar. O sea, la naturaleza del enlace no define a la naturaleza de la molécula o al tipo de molécula. Por ejemplo, si te fijas en el ozono tiene enlaces no polares, porque cada enlace está entre átomos iguales y obviamente no hay polaridad entre los enlaces. O sea, tiene tres enlaces covalentes apolares. Pero como el átomo central tiene electrones libres, pues la molécula es polar. Molécula polar, ¿ve? Ahora, si analizamos el caso del agua, igualito, mira, el agua, por ejemplo, tiene enlaces polares y la molécula también es polar. O sea, puedes tener moléculas con enlaces apolares o con enlaces polares y estas van a ser moléculas polares. Por eso te decía, la naturaleza del enlace, el tipo de enlace, no define el tipo de molécula. Hay preguntas en exámenes que dicen, si el enlace es polar, entonces la molécula también será polar. No necesariamente, y eso lo estás viendo acá, ¿ya? Vamos ahora, otro. Recuerda que las moléculas polares son asimétricas, ya que tienen un momento dipolar resultante diferente de cero. Y esto se da debido a que su centro de cargas positivas y el centro de cargas negativas se encuentran separados una cierta distancia. Por eso las moléculas polares son pequeños dipolos. Este es su centro de cargas positivas y este es su centro de cargas negativas. Y hay una distancia entre ellas. Entonces, polo positivo, polo negativo. Es un pequeño dipolo.
Eso pasa, por ejemplo, con el ozono, con el agua y con todas estas moléculas que son polares. Es decir, tienen una carga positiva y una carga negativa. Una carga positiva y una carga negativa. No te olvides de eso entonces una vez más. ¿Ya? Ahora, también recuerda que si la molécula es diatómica, o sea, está formada por dos átomos, pero si estos dos átomos son diferentes, también es polar. Ya que cuando son diatómicas, dijimos sí o no, que depende de la diferencia de electronegatividades. Por ejemplo, mira, hidrógeno con cloro. En el cloruro de hidrógeno, en el monóxido de carbono, en el bromuro de hidrógeno, en el fluoruro de hidrógeno. Son dos átomos nada más, pero átomos diferentes. Por ejemplo, mira, en el caso del cloruro de hidrógeno. El hidrógeno tiene electronegatividad 2,1 y el cloro 3,0. Entonces, como es diatómico, hay diferencia de electronegatividades. El átomo con mayor electronegatividad se carga negativamente y el de menor electronegatividad positivamente. Mira, aquí tenemos un pequeño dipolo, igual que arriba. Parte positiva, parte negativa. ¿Por qué positivo? Menos electronegativo. ¿Por qué negativo? Más electronegativo. Simplemente. ¿Ya? Vamos. Tenemos ahora a continuación lo que es la molécula. Miren, tenemos aquí a las moléculas del tipo no polar. Ya. Una molécula es no polar ¿cuándo? Ya. ¿Cuándo? A ver, mira. Su átomo central no tiene electrones libres, pero además se enlaza a átomos de elementos iguales. Profesor, ¿qué quiere decir con eso? Ya, es que el átomo primero no tiene electrones libres, pero además tiene que enlazarse al mismo elemento. Por ejemplo, mira aquí. El carbono no tiene electrones libres. ¿Ve? El carbono como átomo central no tiene electrones libres, pero adicionalmente se está enlazando, ¿sí o no? Mira, 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 se está enlazando al mismo átomo. Cloro, 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 cloro. Si un cloro lo cambio por otro elemento, ya fue. Deja de ser no polar y se vuelve polar. Lo mismo pasa con el anhidrido carbónico. Mira, el carbono aquí tiene oxígeno izquierda, oxígeno derecha y encima no tiene electrones libres. Por eso es no polar. Miren el anhidrido sulfúrico. El azufre no tiene electrones libres. ¿Ve? El azufre como átomo central no tiene electrones libres. Pero además se enlaza a oxígenos únicamente. Por eso es no polar. Ahora, acá, igual que en el caso anterior, su enlace puede ser covalente polar o covalente no polar. Profesor, esa misma era otra característica de las polares. Sí, pues. Te dije que la naturaleza o el tipo de enlace polar o no polar no define en el tipo de molécula. Por ejemplo, en el CO2. Mira, en el anhidrido carbónico, entre carbono y oxígeno, el enlace es polar. Profesor, ¿es polar? Sí, pues el carbono tiene electronegatividad 2,5 y el oxígeno 3,5. Si yo resto 3,5 menos 2,5, me sale 1. O sea, el enlace es polar. Pero la molécula es no polar, porque recuerda lo que te dije, cuando eran triatómicos, tetratómicos, ya no depende de la diferencia de electronegatividades, depende de la geometría molecular. Por eso esta molécula es apolar, no te olvides. Mira, lo mismo pasa acá, mira, ve, o sea, tenemos al CO2 que tiene enlaces polares y la molécula es apolar. Ahora, oxígeno con oxígeno, el enlace es apolar y la molécula también es apolar. Ah, ve, lo mismo que en el caso anterior cuando vimos moléculas polares. Si quiere, retrocede el video. Otra condición, que las moléculas polares son moléculas simétricas, ya que tienen un momento dipolar resultante igual a cero. Es decir, el centro de cargas positivas y el centro de cargas negativas coinciden en un punto. O sea, centro de cargas positivas y cargas negativas coinciden. O sea, no hay polos. No hay una parte positiva, no hay una parte negativa. ¿Entiendes? Ambas están neutralizadas. Por ejemplo, miren, esto ocurre en el fluoruro de boro. Acá no hay centro de cargas positivas ni cargas negativas, porque hay un vector llamado momento dipolar que sale del boro hacia el flúor, del menos electronegativo hacia el más electronegativo. Como lo estamos observando, por ejemplo, aquí, mira, ahí está, ¿ve? Sale del boro hacia el flúor, del boro hacia el flúor, o sea, son tres. Tres interacciones, tres momentos dipolares. Como esta es una molécula polar, apolar, con ángulo de 120 grados hexagesimales, estos tres vectorcitos se van a cancelar. O sea, simplemente se hacen cero. Y eso tú por física lo sabes. Cuando tienes tres vectores con ángulo de 120 grados hexagesimales, aquí, pues tiene una resultante igual a cero. Ahora, otro detalle. Si la molécula es diatómica, o sea que está formada por dos átomos, entonces pues sucede que esos dos átomos, al ser iguales,
van a depender de la diferencia de electronegatividades y como este es cero, pues simplemente van a ser moléculas no polares. Y como ustedes pueden observar aquí, pues simplemente tienes hidrógeno con hidrógeno, cloro con cloro, oxígeno con oxígeno, nitrógeno con nitrógeno, flúor con flúor. Ah, verdad. Entonces, chicos, en este caso no hay átomo central, pero como son átomos igualitos, entonces pues veremos que la molécula tiene enlace y naturaleza no polar. Mira, ve, nitrógeno con nitrógeno. Obviamente, los dos tienen la misma electronegatividad y por lo tanto el enlace es no polar y la molécula también es no polar. Entonces, cuando se juntan átomos igualitos, de hecho la molécula es no polar. Bien, muchísimas gracias entonces, jovencitos y señoritas, niños, niñas, chicos y chicas. Espero haberles aportado en algo con este capítulo. Hasta la próxima.